Hola, mi nombre es Lucas Lazaga. Hola, mi nombre es Tomás Melión. Y mi nombre es Emilia Coria. En este video desarrollaremos la explicación del trabajo práctico final de química analítica. La investigación se basa en la determinación cuantitativa del azufre en un carbón. El azufre en el carbón es un elemento perjudicial, no solo desde el punto de vista económico, sino también por sus efectos contaminantes. La cantidad de azufre y la forma en la que se encuentran los carbones son parámetros con gran influencia sobre su mercadeo. Generalmente, el contenido de azufre varía desde 0,1% hasta más del 10% en base seca, siendo los de menos de 1% la mayoría. El azufre se presenta en tres formas: azufre de sulfatos, azufre pirítico y azufre orgánico, clasificando los dos primeros como azufre inorgánico. Este generalmente aparece en la forma de minerales sulfurosos, pequeñas cantidades de minerales sulfatados y pocas veces como azufre elemental. Aunque el azufre orgánico se ha estudiado muy poco, se considera asociado con el carbono orgánico. Generalmente, carbones con 1% de azufre se consideran bajos en este elemento, de manera que porcentajes por encima del 1% indica carbones de alta concentración. Antes de comenzar con la investigación, determinaremos un esquema de proceso a seguir para una mejor organización de la información. En primer lugar, definiremos la problemática a la cual nos enfrentaremos como ingenieros en el laboratorio de control de la empresa. A continuación, elegiremos el método a utilizar para muestrear, tratar la muestra, determinar el analito en cuestión y validar el resultado obtenido en función del problema planteado. Luego, describiremos los pasos a seguir para desarrollar la experiencia, la forma de valorar los resultados obtenidos y finalizaremos con una conclusión que resuma brevemente los puntos más importantes del proceso. Para comenzar, vamos a describir la importancia de conocer el porcentaje de azufre presente en el carbón y plantearemos la situación realista a la que nos tendremos que enfrentar. El carbón es un insumo muy importante en la industria porque tiene muchos usos como combustible y reductor, como la generación eléctrica, la fabricación de acero y o cemento, en procesos industriales de calentamiento, entre otros. El carbón bituminoso se considera un tipo de carbón ideal para ser usado en la industria, sobre todo para la creación de cemento y acero, debido a que tiene bajo porcentaje de impurezas y bajo porcentaje de humedad. El problema se encuentra en que la mayor parte de los yacimientos de carbón poseen un gran porcentaje de azufre y no son de buena calidad. La industria siderúrgica en la fabricación de aceros exige como máximo que el carbón tenga 1.5% de azufre, porque si se sobrepasa este límite, la pieza que se obtiene tiene problemas de fragilidad y desgaste prematuro de los refractarios. Además, el contenido de azufre en el carbón formará con el oxígeno en el transcurso del proceso dióxido de azufre, que es un gas tóxico y contaminante del medio ambiente. En todos los procesos metalúrgicos se liberan grandes cantidades de este gas debido a que se emplean frecuentemente los metales en forma de sulfuros. Además, es muy importante tener en cuenta que si estos gases se combinan con la humedad del aire, se genera ácido sulfúrico, provocando tormentas de lluvia ácida que pueden provocar la destrucción de bosques y cultivos, vida salvaje y la acidificación de aguas superficiales. La situación realista que nosotros imaginamos es una en la cual se desea analizar la factibilidad de adquirir un nuevo proveedor de carbón bituminoso para una siderúrgica de acero al carbono. Para ello se realiza la compra de un camión de 10 toneladas y se le pide al laboratorio de la planta que cuantifique el porcentaje de azufre que contiene. Como máximo, el lote debe tener un 1.5% de azufre total, ya que de lo contrario generará problemas de fragilidad y desgaste en el producto final. Una vez planteada la problemática realista que se deberá resolver, se continuará con la elección del método que se llevará a cabo para la realización del trabajo. Existen varios métodos para cuantificar el azufre, y a continuación se pueden observar algunos. Cada uno tiene sus pros y contras. La mejor elección sería utilizar una máquina automatizada basada en un horno de combustión de alta eficiencia que posee un diseño mejorado de células IR muy sólido y resistente. El análisis que realiza es muy rápido y preciso, sin embargo, su obtención no es sencilla y es muy costosa, y por este motivo descartamos dicha opción. Otros métodos existentes son el de la bomba lavadora y el de combustión a alta temperatura. El primero se basa en precipitar el azufre como sulfato de bario empleando el oxígeno de la bomba calorimétrica. El precipitado se filtra, se calcina y se pesa. Este método tiene una precisión similar al método de Ska, aunque tiene ciertas complicaciones para llevarse a cabo debido a que requiere de un proceso de ignición y varias precauciones para la operación con el calorímetro. Por este motivo, también decidimos descartar esta opción. En el método de la combustión a alta temperatura, se calcina una muestra pesada en un horno cilíndrico a altas temperaturas, manteniendo un flujo de oxígeno. Los óxidos de azufre y el cloro que se forman son absorbidos.
Su procedimiento es sumamente complicado y costoso, y además el método es empírico y depende altamente de la calibración del equipo, la similitud entre los patrones y muestras, y el contenido de azufre, cloro, hierro, etc. Su precisión relativa cubre el rango de concentración de 0,5 a 6%. Por todos estos motivos decidimos utilizar el método de SCHA, el cual se encuentra normalizado por IRAM y ASTM. Continuando con el proceso de trabajo, se informarán los pasos a seguir para la realización del método elegido. Para la toma de muestras de materiales utilizados en la industria existen normas perfectamente detalladas y elaboradas por entidades y organismos oficiales interesados en un material. Estas son las normas IRAM y ASTM. Para realizar la toma de muestra se debe seleccionar una cantidad representativa parcial del material, que depende del estado de agregación del mismo. En este caso, nuestro material es sólido y una toma de muestra se debe hacer seleccionando muestras parciales en diferentes puntos del cargamento, escogidos arítmicamente siguiendo las normas establecidas. Debido a que nuestra muestra se toma únicamente en un camión, se realizan 5 tomas de manera aleatoria en distintos puntos marcados en la imagen a distintas profundidades. La muestra debe pulverizarse a un tamaño de 250 micras. Debe pasar por la malla número 60. Preparada de acuerdo con las normas establecidas y teniendo los recaudos correspondientes. Además, deberán analizarse por separado una porción de la muestra determinando su contenido de humedad de acuerdo a lo indicado en las normas, para que de esta manera se puedan determinar los otros componentes. Por último, se deberán preparar muestras de carbones diferentes conteniendo poca materia volátil, y cada uno de los cuales tenga un certificado con el contenido de azufre. Como se puede observar, el método elegido requiere materiales simples, relativamente económicos y fáciles de conseguir. La mezcla ETSCA se obtiene mezclando perfectamente 2 partes en peso de óxido de magnesio calcinado con una parte de carbonato de sodio anhidro. Es importante tener en cuenta que se deben utilizar durante todo el procedimiento reactivos químicamente puros. El procedimiento que se sigue para cuantificar el azufre en el carbón es el siguiente. Una vez tratada la muestra problema, se comienza secando en la estufa los crisoles limpios de 50 ml durante 30 minutos. Luego se enfrían en un desecador. Estos se cargan con aproximadamente 3 gramos de mezcla ESCA. Luego se pesan 1 gramo de carbón en una balanza analítica y se agrega el crisol. Se debe mezclar muy bien usando una pequeña espátula, con cuidado de no perder muestra y evitando cualquier contaminación. La mezcla se cubre con aproximadamente 1 gramo de mezcla ESCA. A continuación, se colocan los crisoles en una mufla a menos de 300 grados. Se lleva el control de temperatura a 400 y se mantiene a esta temperatura durante media hora. Luego se lleva el control de temperatura a 800 grados centígrados aproximadamente y se mantiene durante 2 horas. Posteriormente se hierven 300 ml de agua destilada por muestra en la plancha de calentamiento. Se secan los crisoles de la mufla y se enfrían en un desecador, principalmente para prevenir contaminación. La solución de cloruro de bario se comienza a calentar en una plancha de calentamiento. Después se vacían los contenidos crisoles en embudos de vidrio con papel de filtro. Se colocan vasos de precipitados bajo los embudos. El sólido se lava con agua destilada caliente. Se colocan los vasos de precipitados en la plancha de calentamiento y se adicionan 20 ml de ácido clorhídrico en proporción 2:1. Se calienta hasta ebullición. Luego se agregan 15 ml de la solución de cloruro de bario caliente. Se retira el vaso de precipitados y se lo cubre, dejándolo en reposo durante la noche. Luego se filtran cuidadosamente en embudos de vidrio. Cada precipitado se lava 6 veces con agua destilada caliente hasta que una gota de la solución de nitrito de plata produzca solo una leve opalescencia al adicionarla a 8 o a 10 ml del filtrado. Los crisoles se taran. Se dobla el papel de filtro dentro del crisol y se lo coloca en una mufla a una temperatura inferior a 300 grados centígrados. Se lleva la temperatura a 400 grados centígrados y se mantiene durante 30 minutos. Después de media hora se eleva la temperatura a 800 grados aproximadamente y se deja a esta temperatura durante 1 hora. Los crisoles se enfrían en un desecador y se pesan cuando están fríos. Por último, se debe realizar un blanco de reactivos por duplicado, siguiendo el procedimiento descrito, usando las mismas cantidades de los reactivos empleados en el análisis de las muestras. Una vez descritos los pasos a seguir para realizar el tratamiento, se mostrará cómo calcular el porcentaje de azufre contenido en el carbón.
La fórmula que se utiliza es la siguiente. El porcentaje de azufre se calcula como la diferencia entre los gramos de sulfato de bario precipitados y los del blanco, multiplicada por una constante y dividida por los gramos totales de muestra problema. Una vez calculado, se podrá determinar si el lote de 10 toneladas es apto para su utilización en la siderúrgica. Para finalizar con la investigación, realizaremos un pequeño resumen del trabajo. En conclusión, es posible determinar que el método ESHKA es sumamente efectivo a la hora de evaluar la calidad del carbón en relación a la especificación de contratos. Además, el método es muy exacto estequiométricamente y relativamente sencillo de aplicar. Los materiales y reactivos utilizados son accesibles y el cálculo cuantitativo es muy simple. Consideramos significativo destacar la importancia que posee conocer técnicas de cuantificación del azufre en el carbón que permitan prevenir futuros daños tanto en industrias como en el medio ambiente. Con esto damos por finalizado el desarrollo de la explicación y les agradecemos por su atención.